Hola, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a Multijurídica y a todos los organizadores y organizadoras de este encuentro latinoamericano tan importante, y bueno, mi reconocimiento a todos y todas los organizadores y organizadores del mismo. El día de hoy me toca hablar sobre criminología feminista latinoamericana. En realidad, el título de la ponencia nos lleva a hacernos una pregunta, si es que podemos hablar de criminología crítica latinoamericana y movimientos críticos feministas en un mismo espacio de saber cuál es el de la cuestión penal. Y en principio me atrevo a darle un reconocimiento independiente a cada una de estas corrientes, a la criminología crítica latinoamericana, y también al movimiento o a los movimientos feministas críticos de América Latina, pero encuentro realmente que, sin perjuicio de que son dos movimientos, dos teorías de elaboración diferenciada, incluso en el proceso histórico, encuentro que existen vasos comunicantes que permiten en alguna medida afirmar que hay un análisis, un pensamiento, una reflexión en torno a la cuestión penal que nos permite decir entonces que hay una criminología latinoamericana situada en América Latina de los feminismos jurídicos y movimientos feministas desde una perspectiva crítica y resistente. Esto más o menos va a ser el desarrollo de mi ponencia, así que voy a comenzar ahora al desarrollo de la misma. Pretender entrelazar entonces la criminología crítica latinoamericana y la criminología crítica feminista en América Latina es hablar indefectiblemente de profesoras como lo han sido Carmen Anthony García, e incluso traer a otras pioneras de la criminología latinoamericana, como lo han sido Lola Millar de Castro, y tal vez también incorporar en este equipo principal que vamos a desarrollar a Rosa del Olmo. Cada una ha llegado por distintos lugares a pensar la cuestión penal. Por un lado, ¿no? Vamos a hablar de las problemáticas del sistema penal, por un lado, y el análisis crítico en relación al género. Algunos lo van a hacer por el camino de la criminología crítica latinoamericana, primero desde la criminología de la liberación, en el caso de Lola Millar de Castro, y luego también por el camino de la criminología de los derechos humanos. Y en el caso de Carmen Anthony, no solamente desde esa crítica latinoamericana, de la que ha formado parte inicial en los grupos críticos latinoamericanos de criminología, sino también a partir de la crítica feminista, de los movimientos feministas, y cómo eso ingresa en la perspectiva de análisis situado en América Latina de la cuestión penal y el vínculo, podríamos decir, entre la criminalidad, la criminalización y la victimización de mujeres particularmente. Pero que en definitiva, como va a señalar Zaffaroni más adelante, lo que abre el análisis de los feminismos y de los movimientos feministas a la crítica criminológica es la visibilización no solamente de cosas que también se van a observar en la criminología crítica latinoamericana, como es las fuerzas jerárquicas o la jerarquización social y cómo eso opera dentro de un marco de control social formal como es el sistema penal, sino también de cómo esta circunstancia opera dentro de un marco de un sistema penal informal que también va a estar dentro del horizonte de proyección de la criminología latinoamericana y que es el margen del control social informal que se puede dar a partir de lo que conocemos como el poder patriarcal. En alguna medida, entonces, la ponencia lo que pretende dilucidar con estos pequeños esbozos que estoy aclarando es los vínculos existentes entre el poder punitivo y el poder patriarcal. En tanto ambos van a coincidir desde esa mirada crítica latinoamericana y feminista en que tienen ciertas estructuras que lo que producen y reproducen son desigualdades sociales, discriminaciones, jerarquizaciones sociales
y también jerarquizaciones y proyecciones dentro del propio marco del control social formal, que además, en el caso de los feminismos, van a visibilizar que llevan a la discriminación, no solo en cuanto a la criminalización, sino también a la victimización en el plano formal, porque las mujeres seleccionadas en el plano de control social formal, sin perjuicio de que son muchas menos que los hombres, no lo son en esos casos debido a que el control social informal que opera sobre las mujeres y las disidencias sexuales, también niños, niñas, adolescentes, ancianos, ancianas, es fundamentalmente el control social informal. En alguna medida, entonces podemos decir que la vinculación entre ambas críticas, la crítica feminista y la crítica criminológica, van a poner de resalto, de relieve fundamental, la necesidad de desvelar las relaciones de poder jerarquizantes de la sociedad que proyectan sobre una opresión social que en el caso de la visibilización feminista lo que va a poner de relieve es que deja afuera subordinadas, subjerarquizadas a las mujeres y las disidencias sexuales de una manera muy fuertemente, y desde la criminología crítica latinoamericana también vamos a poder encontrar esas visibilizaciones de subordinación y opresión, no solamente en el caso de las mujeres, sino en particular en los que van a ser definidos o las que van a ser definidas como otros, otras, otres. Es decir, quienes respondan a características estigmatizantes por las que se seleccionan a través del sistema penal, que puedan responder a cuestiones de, raciales o selecciones racializadas, cuestiones que pueden ser, que respondan a cuestiones estigmatizantes, no solo de lo que va a ser el efecto del sistema penal formal en las personas, sino también de estigmas previos que lleven a la selección estereotipada del sistema penal y que en definitiva arrojen a una persona a las trampas del poder punitivo, parafraseando al propio doctor Zaffaroni. Y también podemos decir, la criminología latinoamericana, la criminología crítica latinoamericana y los movimientos feministas críticos, por supuesto, tienen esa matriz común que es la crítica a este sistema opresivo, a ese sistema jerarquizado, a la jerarquización social, que además también es cultural, es económica, es epistemológica. Esto es muy importante, la crítica epistemológica que hacen los feminismos, por ejemplo, en el plano del derecho, digo, no solamente desde la crítica que hacen las criminólogas y las feministas latinoamericanas, sino desde otras latitudes, se ha señalado, ¿no?, que las bondades que se le atribuyen al sistema jurídico son aquellas que responden a adjetivos que podemos identificar con lo masculino, ¿no? Hay una idea androcéntrica del derecho que pretende la racionalización, la despersonalización, la universalización, que claramente no están identificados culturalmente con los patrones culturales de la feminidad. En definitiva, lo que podemos afirmar es que estas dos corrientes lo que van a hacer desde la crítica es visibilizar, desvelar esas prácticas punitivas. Las prácticas patriarcales también son prácticas punitivas en el ámbito del control social informal, que llevan a las mujeres a una circunstancia de dominación y subordinación en distintos órdenes de sus vidas. Uno de esos puntos nucleares, ¿no?, que también tiene que ver con la violencia que sufrimos las mujeres y los cuerpos feminizados en nuestra propia corporalidad, también tiene que ver con este enlace entre la criminología crítica latinoamericana y los feminismos críticos latinoamericanos, fundamentalmente los movimientos feministas que han estudiado la cuestión criminal. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque no solamente responde a circunstancias que han respondido en el tiempo, a patrones culturales, sociales, económicos, políticos y raciales en términos de discriminación, ¿no?, sustanciales, sino porque además, con la visibilización de los movimientos feministas a estas circunstancias de dominación y subordinación en el ámbito jurídico, tanto como en el ámbito de las ciencias, en el ámbito criminológico, en el ámbito epistemológico, lo que nos ha dado la posibilidad es de hacer una especie de replanteamiento, incluso dentro de la propia criminología,
para observar esas críticas y afirmar, como lo ha afirmado, por ejemplo, el profesor Zaffaroni, que en definitiva el sistema punitivo no es ni más ni menos que un sistema jerarquizante de género, si entendemos que en definitiva el poder patriarcal fue aquel que sometió a la esfera del orden del control social informal a las mujeres, niños, niñas y ancianos, podríamos hoy incluir a las disidencias sexuales, ya no por la figura del pater familia, sino por la cultura patriarcal y machista que atraviesan nuestras propias sociedades, y en el ámbito del poder punitivo, eso se proyectó sobre la esfera de lo público. Una de las banderas fundamentales de los movimientos feministas y del movimiento jurídico feminista, precisamente, fue no solamente desvelar estas circunstancias injustas, desiguales, que quiebran la lógica de los propios estados de derecho, sino también poner de relieve que estas circunstancias deben ser orientadas desde prácticas de resistencia que permitan una transformación social real, ¿sí? Y esto también creo que tiene un vaso comunicante muy importante con la criminología latinoamericana. En tanto, la criminología latinoamericana, podríamos volver a pensar en términos de Zaffaroni, en términos de criminología cautelar, lo que pretende es, con sus estudios, sus análisis teóricos y prácticos sobre la realidad social, poner de relieve esas circunstancias jerarquizantes, subordinantes. ¿Para qué? Para elaborar también una modificación en las políticas criminales y en las políticas públicas que permita una transformación social que nos lleve hacia el cumplimiento cabal de los derechos humanos. Y las perspectivas de género no son ni más ni menos que una mirada más, una lupa más, en esta criminología crítica latinoamericana, criminología de la liberación primero, de los derechos humanos después, y también criminología cautelar en términos actuales, podríamos decir, de prevención de masacres, porque nos va a permitir quebrar las lógicas androcéntricas, quebrar las aceptaciones, podemos decir, culturales y sociales y también punitivas en el marco de esas jerarquizaciones injustas, discriminantes, que no son ni más ni menos que vulneraciones graves a los derechos humanos. Creo que es en ese sentido también que Lola Millar de Castro señalaba en alguna medida que la criminología debía ser una criminología para y por los derechos humanos. Y que esto se completa en alguna medida con la propuesta del profesor Zaffaroni, cuando sostiene que además tiene que tener la capacidad la criminología, no solo de denunciar y de visibilizar, sino de permitir una militancia desde el campo académico que visibilice, pero también prevenga posibles masacres en curso. Y esto es muy importante teniendo en cuenta, como sabemos, que América Latina es un espacio territorial situado en muchas capas de violencias, en la violencia colonizante, en la violencia de la letalidad de nuestros países, digo, la violencia letal en nuestros países es muy, muy, muy amplia, y también en las violencias de las propias instituciones de las agencias penales, que sabemos que desbocadas pueden contribuir o generar una masacre, al menos una masacre por goteo. Dicho esto, también cabe, tal vez podrían objetar en esta exposición, los planteos que se han hecho de que la criminología feminista o los movimientos feministas que tienen una crítica al sistema penal no serían posible de compatibilizar con la criminología crítica latinoamericana, en tanto en alguna medida la criminología crítica latinoamericana cuestiona el rol del derecho penal, ¿no? Diferencia el aspecto del poder punitivo del derecho penal y sostiene en alguna medida que el derecho penal no puede venir a presentar o a solucionar algunas cuestiones que de alguna manera algunos feminismos reclaman, como podría ser la mayor sanción o la mayor tipificación penal de distintas conductas que atraviesan la violencia contra las mujeres en el marco de CEDAW, Belén do Pará, etc., y que solicitan nuevos tipos penales que por lo menos en el plano de la tipificación bueno, representen un pedido de sanción penal.
Creo que esta respuesta la da muy bien Carmen Anthony cuando analiza justamente el planteo que sostiene Elena Larrauri y el propio profesor Zaffaroni. ¿Qué es lo que va a decir en alguna medida? Ambos autores lo que van a sostener es que sabemos que el sistema penal es injusto, que tiene todas estas circunstancias jerarquizantes, discriminatorias y en alguna medida, al ser todo esto, violatorias de derechos humanos y prácticas violentas en el marco o en el seno de las propias agencias. Sin embargo, aún teniendo en cuenta que el derecho penal desde esa perspectiva no nos va a dar respuestas a determinadas problemáticas sociales, lo cierto es que ambos, Elena Larrauri y Zaffaroni, dan una posibilidad de utilizar una herramienta del derecho penal como una herramienta simbólica, podríamos decir, ¿no? Dicen, bueno, en alguna medida no es conveniente la utilización del sistema penal o de la agencia legislativa para tipificar conductas o elevar penas en estos cuestionamientos, y eso podría ser un problema epistémico entre la criminología crítica latinoamericana y la criminología feminista o los movimientos feministas latinoamericanos, pero lo cierto es que encuentran una síntesis que creo es acertada desde este sentido y que nos permitirá también afirmar que existe una criminología crítica latinoamericana y feminista. ¿Cuál es la respuesta, por lo menos parcial, que dan estos dos autores? Larrauri dice, no hay forma de escapar a la función simbólica del derecho penal, y por eso son válidas al menos las asunciones del sentido común que acostumbraban a discriminar o que acostumbran a discriminar a las mujeres en estas circunstancias. En definitiva, lo que está señalando Elena Larrauri es que utilizar la función simbólica, aún sabiendo que el derecho penal no va a resolver las violencias en estas circunstancias contra las mujeres y las disidencias sexuales, puede ser una herramienta, un parche, un camino temporario, mientras el cambio cultural, el cambio social, deja de responder a esos patrones androcéntricos, patriarcales y machistas sobre los cuales se cimenta el control social formal e informal hacia las mujeres y las disidencias sexuales. En alguna medida, esto es lo que va a venir a reforzar Zaffaroni cuando señala que la utilización del recurso penal, en definitiva, teniendo en cuenta estas advertencias, debe ser una táctica coyuntural, siempre que no signifique el fortalecimiento de las mismas estructuras de poder discriminantes establecidas por el propio poder punitivo. Creo que esta advertencia es muy importante y que también tiene que ver con algo que señalaban también militantes feministas en estos y otros tiempos, que es difícil pensar soluciones o respuestas desde una perspectiva crítica, feminista y latinoamericana con las herramientas del amo. Si seguimos con las herramientas del amo, probablemente no encontremos una solución total hacia ese camino, pero también, como señalaba Carmen Anthony, es un camino que vale la pena desandar y repensar cotidianamente. Bueno, les agradezco muchísimo. Esta ponencia tiene como objetivo elaborar una serie de vasos comunicantes, como he dicho, entre la criminología latinoamericana y la criminología feminista, los movimientos feministas también. Para nosotros en particular, desde nuestra perspectiva, los movimientos feministas en tanto resistencia fáctica a la opresión punitiva, a la opresión del control social, es un movimiento fundamental, fundacional, que nos da muchos ejemplos y que también puede ser resignificado desde una categoría nueva que utilizamos, que utiliza el profesor Zaffaroni en la nueva crítica criminológica, que es el de los criminólogos ocultos, el de les criminólogos ocultos, también en términos de Codino y Alagia. Bueno, les dejo un saludo y quedo abierta a cualquier duda o pregunta cuando corresponda.